Ahora que tenemos una estructura de cuadrícula hecha de elementos de barra, agreguemos algunas losas al modelo. Escribiremos una nueva función createFloorSlabs. Esta función recibirá el número de piso, las alturas de piso y las longitudes totales en X e Y. Primero, necesitaremos algunas variables para la creación de los objetos de área. A continuación, definamos un nuevo grupo de objetos para nuestras losas. Esto se logra usando nuestro modelo SAP 2000, accediendo a sus definiciones de grupo y llamando a la función setGroup, la cual recibe una cadena de nombre y crea un nuevo grupo de objetos si no existe uno con el nombre indicado. También podemos configurar varias otras propiedades del grupo, mayormente relacionadas con la salida de análisis, pero en este ejemplo realmente no las utilizaremos. Llamaremos a nuestro nuevo grupo slab y asignaremos a este grupo los objetos de losas de piso que creemos. En este momento no es indispensable asignar las losas a este grupo, pero será ventajoso en el futuro. Ahora, redimensionaremos nuestros arreglos de coordenadas y configuraremos los arreglos X e Y con las coordenadas de los vértices. Esto lo podemos hacer ahora porque todos los planos de piso serán idénticos en cada nivel, y solo necesitaremos ajustar las coordenadas Z para cada piso. De esta manera, garantizamos que la secuencia de coordenadas sea la misma en cada piso y que el vector normal de cada losa apunte siempre hacia arriba, asegurando que los valores de reacción sean consistentes. Realizaremos un ciclo sobre los pisos del edificio y configuraremos las coordenadas Z. Puede notarse que no empezamos en altura cero, y que a diferencia de la función anterior, realizamos el número correcto de ciclos, ya que no queremos crear una losa en el piso más bajo. Luego, simplemente llamaremos a la función addByCoordinates y asignaremos el objeto de área creado al grupo slab mediante la función setGroupAssign, utilizando el nombre del objeto de área devuelto. Por último, corregiremos la sección de área creada automáticamente, asignándole el material de hormigón C3037. Declararemos también un par de variables en nuestra función principal para retener las longitudes totales en X e Y. Para ello, añadiremos una función auxiliar muy similar a las funciones anteriores, que sumará todos los valores de una columna, comenzando en una celda y descendiendo hasta encontrar una celda vacía. Y ahora, lo único que nos queda es probar nuestro código como de costumbre. Genial. Ahora hemos creado un modelo con losas de piso incorporadas. Antes de avanzar, dividiremos nuestras losas mediante el método CookieCut y estableceremos el tamaño de AutoMesh para las losas. Primero, la función que utiliza el método CookieCut, la llamaremos divideSlabsByCookieCut. Para esta función, utilizaremos algo nuevo, el objeto de selección. Para ello, accedemos al SelectObject desde nuestro modelo SAP 2000, y a continuación, usamos la función group con el grupo slab que creamos previamente, de modo que podamos seleccionar automáticamente todos los objetos de este grupo. Luego, definiremos algunas variables para iterar sobre los objetos seleccionados y dividirlos mediante CookieCut. Necesitaremos obtener el número, los nombres y los tipos de los objetos seleccionados, ya que la función para dividir objetos de área por CookieCut solo acepta un objeto a la vez. Llamaremos a la función getSelected usando el objeto de selección, lo cual nos proporcionará la lista completa de nombres y tipos, además de la cantidad de objetos seleccionados. A continuación, iteraremos sobre estos objetos y,
Como precaución, verificaremos que el tipo de objeto sea realmente uno de área comprobando que tenga un valor de 5, antes de proceder a dividirlo. Después, seleccionaremos todos los objetos del modelo y dividiremos el objeto de losa específico mediante cookie cat. Seleccionamos todos los objetos en el modelo para que se tomen en cuenta todos los puntos y barras al dividir las losas. No importa que se sobreescriba la selección original, ya que contamos con los nombres de los objetos de losa de interés. A continuación, modificaremos nuestro formulario de usuario para crear un nuevo cuadro de texto que nos permita ingresar el tamaño de malla para la función AutoMesh. Agregamos dicho cuadro de texto. También añadimos un espacio en la hoja de cálculo para ingresar el tamaño de la malla y formateamos todo correctamente. Además, mostraremos nuestro formulario de plantilla para formatear la hoja de cálculo e introducir el valor del tamaño de malla. Lo único que nos resta es crear una función sencilla para establecer el AutoMesh. La llamaremos setShellAutoMesh y recibirá nuestro modelo SAP 2000 y un valor para el tamaño de malla. Para esta función, emplearemos la función PropertyArea con la sección de área predeterminada a sec1. Esto selecciona todos los objetos del modelo que tengan esta propiedad de sección. Luego, accedemos a AreaObject en el modelo SAP 2000 y utilizamos la función setAutoMesh. Esta función posee muchos argumentos, por lo que conviene consultar la documentación. Sin embargo, lo que realmente debemos definir es el tipo de malla, que será el tipo 2 para mallar objetos hasta un tamaño máximo especificado, utilizando MaxSize1 y MaxSize2, nuestro tamaño de malla, la opción Restraints on Edge, que se pondrá en True, y, por último, el Item Type, que se establecerá en Selected Objects. Llamamos a esta función apoyándonos en los tips del contexto VBA, para orientarnos en los parámetros, dejando en blanco aquellos que sean opcionales. Para finalizar, utilizamos la función ClearSelection para deseleccionar todos los objetos. Muchas funciones que alteran objetos los deseleccionan automáticamente tras realizar cambios, pero es recomendable hacerlo explícitamente para que la selección actual no interfiera con futuras operaciones. Es una buena práctica garantizar que, al comenzar a usar el objeto de selección, ningún objeto esté seleccionado. Finalmente, llamamos a nuestras dos nuevas funciones y proporcionamos a la función de AutoMesh el valor del tamaño de malla que previamente ingresamos en la hoja de cálculo. Y ejecutamos el código una vez más. A simple vista parece que no ha cambiado nada. Pero si vamos a configurar las opciones de visualización, seleccionamos General Options, marcamos Show Analysis Model y hacemos clic en OK, podremos notar el cambio. Ahora podemos ver que las losas creadas se han dividido aún más, formando una malla de elementos que no superan el tamaño de malla especificado. Esto concluye el ejercicio de las losas de piso. A continuación, se agregarán restricciones y la opción de añadir muros de sótano al modelo.